Y este último viaje del clan de las primarias va camino de prisión. España merece otra cosa. Porque el Partido Socialista se apartó tanto a Ábalos como a Santos desde el primer día que conocimos la trama de corrupción. Dieron explicaciones, pidieron sus actas, contaron ante los medios, ante la ciudadanía, y hubo preguntas de periodistas y respuestas a los ciudadanos. Mientras al otro lado había un presidente del gobierno como fue Mariano Rajoy, a través de una pantalla, que tardó meses, años en pedir disculpas, que todavía a día de hoy hay causas judiciales abiertas de la trama de corrupción del Partido Popular y hay presuntos corruptos sentados. Sí me llama la atención que no hayan sido Koldo, que acaba de sufrir en casa de su madre un extrañísimo allanamiento y robo de pruebas, o robo en la casa de su madre. También que en el caso del señor Ábalos, que intentó hacer desaparecer un disco duro, pues tampoco esté en prisión preventiva. Y también me llama muchísimo más la atención que el señor Aldama, a través de otra fiscalía, esté en la calle diciendo que va a aportar pruebas, y hace ya más de un año que las esperamos, y lo único que está haciendo es campaña a favor del Partido Popular. Y por ahora esto no es la Gürtel del PSOE, como el PP intenta hacer creer, porque esta es la gran diferencia. En este caso tenemos que apuntar a dos cuestiones fundamentales. Uno, por ahora no hay una financiación ilegal del partido, que sepamos por los informes, conversaciones y archivos que conocemos, que sí existía en el caso de la Gürtel. Y dos, para hacer caer un gobierno, como ocurrió en el caso del Partido Popular, hoy la oposición tendría que presentar una moción de censura, como hizo en su momento Pedro Sánchez, porque aquella causa de la Gürtel llegaba hasta los pies de M. Rajoy. Hoy no hay un P. Sánchez, y esto parece, citando una película más, Los Tres Amigos. Una trama de corrupción que es importante, que es gravísima, que apunta al presidente porque nombró a dos personas importantes como secretarios de la organización, pero que no parece de momento manchar al partido. No es la Gürtel del PSOE, por lo que conocemos hasta ahora, Sino que hay una corrupción económica, una corrupción política para comprar investiduras y una corrupción moral también para pactar con quien fuera a cambio de que fuera, con tal de que Pedro Sánchez esté en la Moncloa. Sí, es verdad que uno siempre se sorprende de que se pida en unos casos y en otros no. Es decir, en la Gürtel yo quiero recordar que se tardó 4 años, desde que se abrió la investigación por parte del juez Garzón, más de 4 años en que se dejara de apoyar a Luis Bárcenas, aunque solo fuera sin darle el sueldo más alto en el PP. Recordémoslo. Y salía Rajoy y luego, diciendo que desde no estaba contra el 2009, PP, no del PP. hay que esperar a 2018 para que se asuma de alguna manera responsabilidades políticas y vía moción de censura. Es decir, que aquí mucha gente que está hablando y exigiendo y tal, y con la hipérbole, debería moderarse un poquito. El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento. Se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista, y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y por tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo, a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué es Santos Cerdán el que ha engañado durante muchos años a su propio partido? Es Santos Cerdán el que, a espaldas de un comité, un mismo comité que le eligió, como bien decían los compañeros, hace 6 meses. ¿Alguien se cree? ¿En qué cabeza entra que tú hace 6 meses en Sevilla, en un congreso de Sevilla, ante miles de militantes, ante toda una ciudadanía, renuevas a un tipo que está implicado en una trama así? Lógicamente no lo sabías. Que se vaya, así de claro. ¿Que se vaya quién? El presidente del gobierno renuncie a la Secretaría General y a la presidencia del gobierno, y que permita que se convoquen elecciones para que el pueblo, la ciudadanía, tome decisiones. Es lo que corresponde, porque hemos llegado ya a una situación absolutamente insostenible, y además de insostenible, insoportable. ¿Usted no cree que, yo creo que usted fue ministro en los años 80 y antes fue portavoz parlamentario del Partido Socialista? Y presidente del grupo parlamentario. Por eso, ¿y qué hubiera dicho usted si a usted le hubieran dicho en esos años que era imposible que usted y Felipe González no conocieran Filesa, Los Gal, el caso Juan Guerra, Roldán y todo lo demás, y que por eso se tenían que ir a su casa? ¿Qué hubieran contestado? Bueno, yo prefiero hablar del presente. No me venga usted con No, cosas pasadas. le pregunto porque son situaciones análogas. Claro, en carne propia.
Son situaciones análogas y ahí ustedes se defendieron con uñas y dientes. De analógicas, nada. No, analógicas no, análogas, no analógicas, análogas. Bueno. Espera, que ha dicho que no quiere responder. Naranjo, ¿ibas a apuntar algo? Sí, no, vamos, yo recuerdo perfectamente al señor Said de Cosculluela, recuerdo la política de aquellos años, llamadme antiguo, pero la echo de menos, me parece incomparable. Sí es verdad que me resulta doloroso que hay gran parte de la militancia socialista en su día que ha votado siempre a Felipe y que ahora no lo haría, y que hay muchos, por no decir todos los que en su día le insultaban y le quisieron meter en la cárcel, hoy le aplauden. Los que le quisieron meter en la cárcel. A mí eso me resulta doloroso. Con respecto a la introducción del vídeo de algunos socialistas históricos que han firmado una carta para que dimita a Pedro Sánchez, yo creo que hubieran ganado mucha más credibilidad si hubieran valorado algunas de las decisiones que se ha tomado este gobierno progresista durante los últimos 7 años. Quiero decir con esto que cuando tú criticas absolutamente todo, lo he dicho alguna vez con Feijóo, que lleva pidiendo elecciones desde el día que llegó. Pues a lo mejor si hubieras hecho un discurso un poquito más natural, ponderando tanto lo bueno como lo malo, porque cosas buenas también se han podido valorar y hay muchos de los que han firmado que no las han valorado nunca, pues a lo mejor hoy tenían algo más de credibilidad. Pero ¿qué sorpresa te puedes llevar porque Paje diga lo que dice? Yo creo que alguien debería explicarle a mi amigo Alberto Núñez Feijóo que no es Kevin Costner, a Miguel Tellado que no es Sean Connery y que estos no son los intocables de Leonés. El Senado no es el FBI, su trabajo no es investigar una trama de corrupción. Su trabajo es una cámara de representación política, de control político, y lo que tiene que hacer es analizar las dimensiones políticas, las consecuencias políticas, las repercusiones políticas que esto pueda tener, por supuesto. Pero una comisión de investigación no es una instrucción penal. Y en el mundo en el que vivimos, ese argumento de que no lo encontramos, no lo damos localizado, no se lo cree ni Miguel Tellado. O sea, lo que se quería era poder vender, que hay un edicto penal, que el otro está escondido, que se le está buscando. Y el Partido Popular, insisto, debería recordar la máxima primordial en este tipo de situaciones. Cuando a tu enemigo le va mal, cuando tu adversario se equivoca, no entres tú a distraerle con este tipo de sobreactuaciones que no llevan absolutamente a nada, ni añaden nada a lo que vamos conociendo. O sea, ¿tú crees que se ha optado por ese edicto, por esa vía penal, para actuar, para escenificar? Vamos, se opta para escenificar, insisto, en Los Intocables de Alberto Núñez Feijóo, con Miguel Tellado en el papel de Sean Connery. Lo que pasa es que hay distancia todavía, afortunadamente, entre Sean Connery, afortunadamente para Sean Connery, entre Sean Connery y Miguel Tellado. Es decir, conocemos el nombre de estos señores desde hace ¿cuánto? ¿2 semanas? 3 semanas, en serio, no lo han podido localizar, pero si todo el mundo sabe dónde están las sedes de sus empresas, si todo el mundo lo sabe, están perfectamente localizados. Realmente un edicto penal por parte del Senado era necesario, era realmente necesario. ¿Para qué se trata? De seguir construyendo el relato de la implacable lucha contra la corrupción. Pero es que no ese es el papel del Senado. El Senado es una cámara de representación política, no es un tribunal. Aunque el Partido Popular lleve toda la legislatura intentando convertirlo en su tribunal. Pero el Senado, igual que el Congreso de los Diputados, no es un tribunal. Tribunal es el Tribunal Supremo, donde llevamos toda la mañana en directo y donde está actuando la justicia. El Senado es otra cosa, no le corresponde este papel. A ver, el problema es que el Partido Popular lleva desde el principio, desde hace 7 años, en una exageración constante. Ahora hay un caso de corrupción muy grave. El problema es que cuando no lo había, tenían el mismo discurso, tenían las mismas ideas y tenían las mismas peticiones. Creo que deben calmarse, creo que si esperan un poco, incluso la jugada les puede salir bien, con calma, con palomitas y sobre todo con sosiego y no con los amiguitos del águila. Creo que hemos perdido la política actual con un caso de corrupción tan grave como estamos viendo, con un presunto caso de corrupción, con un posible Santos Cerdán durmiendo esta noche en prisión. Hay más probabilidades de esto que de lo contrario por ahora. Todavía no conocemos la decisión judicial final, pero creo que con esto podrían esperar, calmarse y sobre todo luego
pedir responsabilidades políticas, porque las habrá, porque las lleva viendo desde el principio de este caso. Se expulsó al señor Ábalos, se le apartó del Partido Socialista. El señor Ábalos se aferró a su escaño y por eso sigue en el Grupo Mixto. Se expulsó al señor Santos Cerdán, se le obligó a dejar su escaño. El presidente ha comparecido más ocasiones en menos tiempo que lo que compareció el señor Rajoy durante toda la trama Gürtel. Estos son responsabilidades políticas por mucho que no le guste a la derecha y por mucho que no le guste al Partido Popular. Se están depurando responsabilidades, se está investigando internamente, se ha apartado y se va a seguir apartando a todo aquel que venía de la mano del señor Santos Cerdán. Van a pagar muchos justos por pecadores, pero es el precio que hay que pagar para limpiar y depurar la corrupción de un partido. Oye, vamos a esperar, vamos a ver las decisiones judiciales para tomar y asumir las responsabilidades políticas. Yo creo que se desautoriza por el propio pasado del PP, es decir, es que fueron desde 2009 hasta 2018 fueron 9 años en los que había sobre la mesa indicios más que sólidos, no solo de que algunos se llevaban sobres, algunos que, por cierto, entre otros eran dirigentes del PP y del propio gobierno. Es que había financiación ilegal. En esa sentencia primera de la Gürtel se fijó, quedó asentado también por el Supremo, que fueron casi 3 décadas de financiación ilegal, que eso es ir dopado a las elecciones, una detrás de otra. Bueno, si estuvimos 9 años esperando esto, yo creo que lo que decía antes, convendría un poquito de calma, de humildad y de no exagerar demasiado, porque tu mochila está llena de lo que no debes de tener en un partido.